Ya chicos, los saludo de nuevo. Buenos días. Vamos a ver hoy día la guía de repaso, ¿ya? Vamos a ver los problemas 1 al 9. Voy a ir más o menos rápido para que alcancemos a verlos todos. Cualquier duda, por favor, me avisan y la revisan, ¿ya? Ya. Entonces, esta prueba va a evaluar función exponencial y función logarítmica, ¿cierto? Cosas que tenemos que recordar. La función exponencial, ¿cierto? En general vamos a tener que determinar las variables, determinar alguna imagen o una preimagen e interpretarlas y determinar cómo es la función, su forma algebraica, ¿ya? En general va a ser un inicial por una base elevado a x, pero también puede venir con una suma o una resta. Eso no le cambia el tipo de función, ¿ya? Y este A en general es un valor inicial y este es el que me indica la variación, ¿ya? Si es que esto es mayor que 1, va a ser una función creciente, y si esto está entre 0 y 1, va a ser una función decreciente porque va bajando, va a variar, ¿ya? En el caso de la función logarítmica, la función será así, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, ¿cierto? Determinar imagen, preimagen, ¿ya? O determinar la forma algebraica dependiendo de cómo se... Perdón, es que el WhatsApp del curso de mi hijo, la profesora tuvo un problema, se le cortó la luz, avisó, mandaron fotos, y una persona se conecta y dice, hola, ¿alguien puede entrar a la clase? Entonces me dio mucha risa, digo, como tan desconectado, acaban de mandar 100 mensajes de lo mismo. Pero esa es la gente que no lee y se saca mala nota en las... Cuando estamos trabajando la exponencial, nosotros para sacar los valores, como generalmente esta base no va a ser 10 ni E, que son las que me permite mi calculadora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ocupar voy a ponerlo así, el cambio de base, que lo voy a ocupar con base 10, por ejemplo, de esa manera, ¿cierto? Para sacar la para sacar el valor que corresponde. El lunes, Gonzalo, es la prueba. Nos pusimos de acuerdo en la clase anterior porque este lunes fue feriado, entonces íbamos a perder el repaso y no es la gracia. Y recordar, ¿cierto?, que el logaritmo en base b de esto, igual y significa que b elevado a i es a x, ¿cierto? Saber cambiar de logaritmo a potencia y de potencia a logaritmo para los cálculos que necesitemos, ¿ya? Esa básicamente es la materia que vamos a usar aquí, no vamos a ir mucho más allá, pero sí tenemos que saber qué, ¿ya? Entonces, veamos los ejercicios. Número 1. Una empresa dedicada a vender viviendas decide colocar en marcha una campaña publicitaria. La agencia proyecta que el número de viviendas que se venderán cada mes está dado por la función f de x 800 por 1,2 elevado a 0,4x, ¿ya? Donde x representa el tiempo transcurrido desde que comenzó la campaña en México. Entonces podemos ver que... Estaba como un poquito muy arriba, por favor. Ahí sí, ya, Sí, gracias. gracias. Entonces, esto empieza en 800, ¿cierto? Porque ese es elevado a x, pero multiplicado por algo. Entonces, cuando sea 0, esto igual va a ser 0, 1 y me va a quedar 800, ¿ya?
Y el 1,2 significa que esto va a ir aumentando en un 20% cada cierto tiempo, pero no es cada un mes, sino que va aumentando con otra frecuencia por el 0,4, ¿ya? Pero va a aumentar. Entonces, primero vamos a definir la variable dependiente e independiente. En este caso, la independiente es la X, que es ¿qué cosa? Me dicen, en el enunciado dice, donde X representa el tiempo transcurrido desde que comenzó la campaña. Tiempo transcurrido desde el comienzo de la campaña. Y me dicen que está en meses, ¿ya? Y f de x, que sería la dependiente, que depende de x, que es lo que es el número, la cantidad de viviendas que se van a vender cada vez. Van a ser las viviendas que van a estar vendidas, ¿cierto? Y se mide en unidades, cuántas viviendas, ¿ya? La B me dice, ¿cuántas viviendas se venderán en el cuarto mes? Eso sería f de 4, que va a ser 800 por 1,2 elevado a 0,4 por 4, ¿ya? ¿Cómo quedaría eso? 800 por 1,2 elevado a 1,6, y eso me lo da mi calculadora, me dice 1070,98. Entonces, mi respuesta es que en el cuarto mes se venderán 1071 viviendas, ¿ya? Siempre recuerden que la respuesta tiene que ser usando su sentido común. En este caso, no puedo vender una cantidad decimal de casas. Por lo tanto, dependiendo del decimal, va a ser 1070 o 1071. En este caso, podemos aproximar y decir que se estima que se van a vender 1071 viviendas, ¿ya? Y la C dice en qué mes aproximadamente se venderán 1333 viviendas. Entonces, quiero saber cuándo f de x, que es 800 por 1,2 elevado a 0,4x, va a ser 1333, ¿ya? Necesito despejar la x. Como la x está en el exponente, después voy a tener que usar un logaritmo para obtener, ¿ya? Voy a borrar para que se vea bien lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que 800 por 1,2 elevado a 0,4x es 1333. Pasa el 800 dividiendo. Y eso me queda 1,666. Recuerden que en medio del ejercicio, entre medio del ejercicio, a mí me conviene ocupar todos los decimales porque no son tantos. Si esto fue una cosa así como ya irracional, sí, ahí uno corta en algún punto. En este caso es exactamente eso, así que yo dejé con todos los decimales, ¿ya? Ahora, tengo la incógnita en el exponente de una potencia de base 1,2. No puedo llegar y sacarlo, ¿cierto? No es factible como sacar ese exponente así nomás, a menos que yo conociera la potencia. Por ejemplo, si a mí me dicen 2 elevado a x, 16, yo fácilmente puedo decir, mira, ese x es 4 porque 2 elevado a 4 es 16. Pero en este caso es muy difícil porque yo
supongo que nadie se sabe la tabla del 1,2 y que probablemente eso no sea justo, no sea exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar logaritmo en base 1,2. Me queda logaritmo en base 1,2 de 1,2 elevado a 0,4x, logaritmo en base 1,2 de 1,6662. ¿Ya? Acá, recuerden que si yo tengo logaritmo en una cierta base de la base elevado a, voy a ponerle, no sé, una estrella, ¿cierto? La pregunta ahí sería, ¿a cuánto tengo que elevar b para obtener b elevado a estrella? Entonces eso, obviamente, es la estrella. La estrella, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la base y una potencia de la base, el logaritmo lo que hace es que me va a entregar el exponente, ¿ya? En este caso tenemos logaritmo en base 1,2 de 1,2 elevado a 0,4x. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar 1,2 para obtener 1,2 elevado a 0,4x? A 0,4x, ¿cierto? Entonces, por eso yo apliqué con esa base, para eliminar la potencia, para que me quedara un número, bueno, en este caso no es entero, pero para que me quede un número, una incógnita que no esté en el exponente. Y acá sacamos logaritmo con cambio de base. Logaritmo de 1, recuerden que si esto para hacerlo en calculadora tengo que usar paréntesis, porque si no, la calculadora, si yo pongo así, puede pasar que alguna calculadora crea esto, ¿ya? Y he visto que salen ejercicios, salen los resultados distintos. Entonces, ahí yo voy a usar paréntesis en mi calculadora para separar bien, porque dependiendo de lo que sea, puede ser que no tome los logaritmos como yo quiero. Entonces, pongo eso en mi calculadora y eso me queda 2,8. 0,4x igual 2,8. Entonces, x va a ser 2,8 dividido en 0,4 y esto es 7. Entonces, ahí obtuve mi x, que es 7. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta es, si la pregunta era, ¿en qué mes aproximadamente se venderán 1.333 viviendas? En el séptimo mes se venderán 1.333 viviendas. Y ahí está mi respuesta. ¿Ya? ¿Queda claro este, chicos? Ya, gracias, Karina. Ya. El 2. El 2 me dice, la población del zorro chileno en el sur de nuestro país ha ido en aumento desde inicios del año 1990, cuando se declaró la protección. 1990 se declara la protección. Después ya no se pueden casar, así nomás, ¿cierto? Hay medidas para que aumente su población, entonces efectivamente la población fue en aumento. El modelo logarítmico, PDT, que es 2.800 por logaritmo de 1,2 más t, y todo eso más 2.800, permite determinar la cantidad de zorros donde t corresponde al tiempo transcurrido en años desde inicios de 1990. Entonces, básicamente, este t es años
transcurridos desde inicios de 1990, ya, o desde 1990. Pero, y nos preguntan, ¿cuál es la población inicial del zorro chileno al momento de declarar su protección? En este caso, cuando se declara la protección, yo tengo T igual a 0, porque los años, eso fue en 1990 y el T es desde 1990, entonces no ha pasado nada. Estamos en 1990. Entonces, T de 0 va a ser esa función con T igual a 0. 2800 logaritmo de 1,2 más 0 más 2800. ¿Qué sería eso? 2800 por logaritmo de 1,2, no se suma nada, más 2800. Eso yo lo saqué con mi calculadora directo, ¿cierto? Ojo, ¿qué hice acá? Para sacarlo con calculadora, no puedo yo empezar, o sea, puedo hacerlo así directo, pero yo voy como desde adentro hacia afuera. Saco el logaritmo de 1,2, me da un número irracional. Ese número lo multiplico por 2800 y le sumo 2800. Y ahí me quedó 3021,7. 3021,71. Algo así, ¿ya? Entonces ahí tengo el valor inicial. Este número es más o menos pequeñito, por lo tanto aumentó poco al multiplicarse con 2800 y me queda 3021,71. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Que al declarar la protección había 3022 zorros, ¿cierto? Teníamos 3022 zorros cuando se declaró la protección, ¿ya? Pregunta B, me dice, ¿cuántos zorros se estima que habrá al inicio del año 2012? B. Inicio de 2012, tengo que hacer 2012 menos 1990 y eso me queda 22 años, ¿cierto? 22 años, entonces T va a valer 22. Ya vamos a sacar T igual 22. P de T va a ser 2800 por logaritmo de 1,2 más 22 más 2800, ¿ya? Calculamos esos valores, me queda 2800 por logaritmo de 23,2 más 2800 y eso lo puedo sacar directamente con calculadora, 6.623,37. 6.623,37. Entonces mi respuesta va a ser que a inicios de 2012, había 6.620 soles. Y ahí está mi respuesta, ¿ya? Y la C me dice calcule T sabiendo que P de T es 5.738 e interprete los resultados. C me dice que P de T
que yo sé que es 2800 por logaritmo de 1,2 más t más 2800. Para este t, que es lo que vamos a averiguar, es 5738. 5738. Con eso entonces calculamos, ¿cierto? Me queda 2800 logaritmo de 1,2 más t es igual a 5738 menos 2800, y eso queda 2938. 2938, ¿ya? Perfecto. Entonces, el logaritmo de 1,2 más t va a ser esto partido por 2800. 2938 dividido 2800, y eso me queda 1,049. 1,049, ¿ya? Y ahí tenemos, chiquillos, una ecuación logarítmica, porque la incógnita está adentro de un logaritmo, en este caso como argumento de un logaritmo, ¿ya? Para resolverla, para acá el espacio, tengo que reescribir esto como un logaritmo. En este caso, este logaritmo tiene base 10, porque no dice nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a reescribir eso? Como que 10 elevado a 1,0493 es igual a 1,2 más, ¿ya? Entonces, ahí reescribí esta expresión, porque si el logaritmo en base 10 de eso es 1,0493, significa que 10 elevado a ese exponente me da como resultado este argumento. Entonces, aquí lo escribí de esta forma, ¿ya? Calculo, esto queda 11,2 aproximadamente, va a ser 1,2 más t. Paso restando, 11,2 menos 1,2 t, y eso claramente es 10. Por lo tanto, me quedó que t vale 10. Entonces, ¿cuándo va a haber esa cantidad de zorros, chiquillos? Si t es igual a 10. ¿En qué año? ¿En 10 años? ¿En 10 años? ¿Y qué año es ese? 2002. No, 2012. Ah, no, a ver. ¿Cuándo empezaba esto? Ya. En 1000, está malo que me equivoque, Leonardo. Escucho como un chirrido. Ah, lo Y siento. detrás escucho tú. Sí, así que cuando hables, lo prende, habla y lo corta. Ya. Entonces, nos dicen al cabo de 10 años, ¿cierto? Pero empezamos en 1990. Y ellos no se pueden equivocar en eso, porque es como que lata sacar todo bien para después equivocarse en sacar el año, ¿ya? Eran 10 años y habíamos empezado en 1990, entonces en el año 2000 había 5.738. Ahí está. Ya, entonces, ojo con ese cálculo, ¿cierto? Me dio t igual a 10, pero esto era años desde 1990, entonces me queda 2000, ¿ya? ¿Está claro ese, chicos? Ya, súper. El número 3 me dice, la altura promedio de un arbusto pequeño en centímetros depende de la cantidad de días después de que fue plantado, ¿cierto? Va a ir creciendo el arbusto. Esta situación es modelada de acuerdo a una expresión logarítmica a través del siguiente gráfico. Voy a hacer chiquitito el gráfico, ¿ya?
Problema 3, tengo ahí una gráfica. 6, 5, 4, 3, 0. Ahí. 5, 4, 3, 0. Y para acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 4. ¿Ya? Bueno, en nuestra prueba, en nuestra guía, la gráfica va a venir bien, ¿cierto? Va a venir bien dibujadita, trae hasta cuadraditos para que nosotros veámoslo. Entonces vemos que ahí hay un punto en 1,4 y otro punto en 4,6, ¿ya? 4,6. La función es algo así. Ahí hay una forma de función logarítmica, ¿ya? Y me dicen, escriba en la gráfica el nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando unidad de medida. De acuerdo a lo que decían en el enunciado, la X es el tiempo desde que fue plantado, tiempo desde la plantación, está en días, y la f de X me dicen que es la altura promedio de un arbusto pequeño. Entonces, f de X va a ser la altura del arbusto que va a estar medido en centímetros. Y ahí tengo mis valores. Y en la B me dice, determine la expresión algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. Considere la expresión f de x logaritmo en base b de a x. Entonces me dicen que f de x es la forma logaritmo en base b de algo por x, y yo con los valores que tengo debo averiguar esa función, ¿ya? Me van a dar al menos 2 puntos, en ocasiones hasta hay más puntos, ¿ya? Entonces yo tengo este punto que es 1,4 y este punto que era 4,6, y con ellos puedo averiguar cómo es mi función, ¿ya? Hago un pequeño sistema de ecuaciones que no es lineal. Entonces, si yo tomo el punto 1,4, ¿qué me queda? Que logaritmo en base b de a por 1, me queda la i, que es 4, ¿ya? Y si por otro lado yo tomo el punto 4,6, ¿qué me queda? Que el logaritmo en base b, logaritmo en base b de a por x, que en este caso es 4, me va a dar la i, que es 6. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Cómo plantear los puntos en la función? Ya, perfecto. Entonces nosotros reemplazamos y nos van a quedar dos ecuaciones donde las incógnitas no son x e y, sino que son los parámetros de la función, los numeritos que iban ahí en la función cuando yo la anoto, ¿ya? Entonces ahí tengo que empezar a calcular. Esto me queda, si logaritmo en base b de a por 1, que es a es 4, entonces yo sé que b elevado a 4 va a ser a por 1, a, ¿ya? Y acá, esto es 4a, entonces b elevado a ese exponente me da el argumento que es 4a, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa dos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso es un sistema de ecuaciones que se puede resolver, ¿ya? No es lineal, claramente, como exponente, pero en ese caso podemos aplicar alguna de los mismos sistemas, como en este caso, o métodos, que en este caso es la sustitución, ¿cierto? Si yo conozco cuánto vale A, puedo tomar este valor de A, que es B elevado a 4, y reemplazarlo allá, ¿cierto? Donde dice A, voy a poner B elevado a 4. Entonces, B elevado a 6 va a ser 4 por A, que es B elevado a 4. Ahí hice una sustitución y con eso yo puedo averiguar cuál es B en este caso, ¿ya?
Entonces, paso el b elevado a 4 dividiendo, me queda b elevado a 6, b elevado a 4, 4, y eso es b elevado a 2, ¿ya? Por propiedades de las potencias, ¿cierto? 6 menos 4 me queda 2. Si b cuadrado es 4, ¿cuánto vale b, chiquillos? 2, ¿cierto? Entonces acá b va a valer 2. ¿Se alcanza a ver o no? Apenitas, ahí. B igual 2, ¿ya? Ya tengo B, ahora reemplazo acá, que es el más fácil para obtener A. Entonces yo sé que A es B elevado a 4, o sea, 2 elevado a 4, y eso es 16. Entonces aquí tengo mi A, aquí tengo mi B, y con eso ya podemos sacar, podemos escribir la expresión. F de X va a ser logaritmo en base B, en base 2, de A por X, y A era 16, 16X, y eso es todo. Entonces pudimos sacar la, ¿ya? Cuando sea su prueba, su examen, chiquillos, tomen los puntos y verifiquen que cumplan. En este caso yo no lo voy a hacer por tiempo, pero sí lo hice cuando resolví y resulta que efectivamente cuadra, ¿cierto? Por ejemplo, acá el logaritmo en base 2 de 16 por 1 me queda 4. Perfecto, ¿ya? Entonces nosotros podemos comprobar. ¿Se entiende ese, chicos? ¿Sí o no? Sí, Perfecto, ¿ya? Cualquier duda me avisan nomás. Voy a ir avanzando rápido para que alcancemos a hacerlos todos. Ya. Número 4. Me dicen que la cantidad de personas contagiadas, por un virus se puede determinar con la siguiente función. TDN logaritmo en base 1,08 de 1,4 por e, ¿ya? Tengo la función, ¿cierto?, que me permite calcular la cantidad de personas contagiadas por un virus. Y me dicen, donde TDN es la cantidad de personas enfermas y N es el tiempo transcurrido en días después de iniciar la propagación. Pregunta A, ¿cuántas personas van a estar enfermas al quinto día? Por lo tanto, eso simplemente es que de 5 sería logaritmo en base 1,08 de 1,4 por 5, y 1,4 por 5 es 7. Eso lo saqué en mi calculadora, ¿cierto? El logaritmo de 7 partido por logaritmo de 1,08 me da 25,28, ¿ya? Entonces, respuesta al quinto día habrá 25 personas contagiadas, ¿cierto? Porque era 25,28, entonces ya profe, disculpe, pero dice 25,28 y las personas no se pueden dividir, entonces no sería como 26. no, porque 25,28 está más cerca de 25. Ya, Entonces, tendría que haber 25. Hay que aproximar. Y si es más cercano a 25, 25. Si fuera 25,9, sí, ahí tú podrías decir que hay aproximadamente 26 personas contagiadas, pero es más cercano a 25, ¿ya? Y la B me dice cuántos días aproximadamente han pasado si la cantidad de personas contagiadas es 64. Entonces yo sé que TDN, que es logaritmo en base 1,08 de 1,4 por n, es igual a 64, ¿ya? Esa es la ecuación que tengo que resolver.
busco n, porque busco cuántos días pasó eso, y tengo un logaritmo, una ecuación logarítmica. Entonces, para resolverla, escribo esto en formato de potencia. Si la base es 1,08, significa que 1,08 elevado, más rápido, 1,08 elevado a 64 va a ser mi argumento, que es 1,4 por n. ¿Ya? Ahí tengo mi ecuación. Esto me queda 137,36, ¿cierto? Es 1,4n. Paso el 1,4 dividiendo y me queda 98,44. Ahí está mi valor. Entonces, la pregunta era cuántos días han pasado y n era el número de días. Son respuestas. Han pasado 98 días. Y ahí estamos listos. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, cualquier cosa me avisa. Número 5. El número 5 es un ejercicio súper loco, pero fue entretenido. A veces hay ejercicios que son difíciles y son fome. En este caso era como bien divertido. Me dicen que en un papel cuadrado podemos ir doblando, como se muestra en la imagen, el área de la cara superior del papel se reduce a la mitad. Para los que no han visto la guía, ahí tenemos el dibujo de esta situación, ¿cierto? Empiezan a doblar un papelito, primero un cuadrado, se transforma en un rectángulo que tiene la mitad del área. Después se lo vuelvo a doblar, se transforma en un cuadrado que tiene la mitad del área que el anterior y así, ¿ya? Es como un proceso en que vamos doblando, disminuyendo el área a la mitad. Entonces me dicen, si el área inicial del papel es 9.216 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área de la cara superior si se ha doblado 8 veces? Indique además si la forma será un cuadrado o un rectángulo, ¿ya? Entonces, yo tenía 9.216, que era cuadrado, ¿cierto? Si yo lo doblo, ¿cómo calculo cuál es la nueva área? Si lo dividí por la mitad, o sea, lo doblé por la mitad. ¿Qué tengo que hacer para calcular la nueva área? Dividirla. Ya, dividirla por 2. Y también lo puedo hacer eso multiplicando por 0,5, ¿cierto? Sí, también. Exacto. ¿Cierto? Puedo multiplicar por 0,5, que es lo mismo que dividir por 2. Entonces me queda 9.216 por 0,5 y eso queda Con el 608. 4.608. 4.608, ¿ya? Entonces multiplicó por 0,5 y me va a quedar un rectángulo, porque era cuadrado y me va a quedar rectángulo. Después, de nuevo por 0,5, y eso me queda 2.304. 2.304 y me va a quedar un pequeño cuadrado. Y así sucesivamente hasta que en el doblez número 8 voy a tener área 36. ¿Y qué va a ser? ¿Un cuadrado o un rectángulo, chiquillos? Si con un doblez tenía rectángulo, cuadrado, después voy a doblar rectángulo, cuadrado, y así. En el número 8 voy a tener rectángulo o cuadrado. Un rectángulo. ¿Por qué? Porque el comienzo se comienza como cuadrado y siempre en pares termina rectángulo. Yo veo que acá terminó cuadrado. Este es el doblez 1, doblez 2, y así. Un doblez me queda rectángulo.
2 dobleces se vuelve a formar cuadrado. 3 dobleces, rectángulo, ¿cierto? 0 dobleces estaba cuadrado. Después, Es que yo lo tomé como por el cero. ya. Pero fíjate, es que, mira, más allá de cómo lo hayas tomado, ¿cierto? Tú lo O puedes sea, de pensar cuando como tú se quieras. inicia, no cuenta. O sea, sí cuenta, po. Cuando se inicia es un cuadrado. Haces un doblez, te queda un rectángulo. Que partes con un cuadrado. Partes con un cuadrado. Entonces, si tú quieres anotar el cuadrado inicial, bien, si no, no lo anotas, pero tienes que empezar con el primer doblez que dice paso 1, me queda un rectángulo. Paso 2, me vuelve a quedar un cuadrado. Entonces, si usted quiere lo anota, si no, no, pero es importante que no cambies, porque si tú me dices que vas a hacer un doblez y cuadrado, eso es falso, porque tienes que mirar, fíjate en el dibujo cómo está. En el dibujo yo lo veo acá y veo al tiro que paso 1, hicieron un doblez y me quedó rectángulo. Entonces, un doblez rectángulo. Después dos dobleces vuelve a ser cuadrado. Al tercero, hacer un rectángulo. Al cuarto, un cuadrado. Al quinto, rectángulo. Al sexto, cuadrado. Y así, ¿cierto? Cada vez que sean pares, va a ser un cuadrado. Cuando sean impares, va a ser un rectángulo, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo hacía un número par de dobleces, me va a quedar un cuadrado. Y cuando hago un número impar, me va a quedar un rectángulo. Entonces, para el octavo doblez tenía 36 centímetros cuadrados de área y como era un doblez par, doblez 8, me va a quedar un cuadrado. Cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Ya. Ahí ustedes tienen que ir haciendo las iteraciones, ¿cierto? Lo que empezar a hacer esto mismo, fijarse qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque pueden haber problemas donde salgan con algo así geométrico y uno necesita ver qué pasa. Entonces, efectivamente, vamos a responder. Esto para tener espacio. Mi respuesta es que el área luego del octavo doblez, se tiene un cuadrado de 36 centímetros cuadrados de área. Ya, eso es lo que voy a tener. Ahora, me dicen en la B, determine una expresión que permita calcular el área de la cara superior, o sea, el área que estábamos hablando, ¿cierto? Si se ha doblado X veces, ¿ya? Entonces, la expresión, como esto, lo voy multiplicando por 0,5, ¿cierto? Era algo así. 0 dobleces tenía 9216. ¿Ya? Después de un doblez, ¿qué hicimos? Lo multiplicamos por 0,5. 9216 por 0,5. ¿Ya? Para dos dobleces, ese número que teníamos acá, 9216 multiplicado por 0,5, lo volvemos a multiplicar por 0,5. Ya lo vamos a achicar a la mitad. Entonces ahí yo ya tengo 9216 por 0,5 al cuadrado. Para tres dobleces voy a tener 9216
por 0,5 al cuadrado, que era lo que había. De nuevo lo voy a achicar a la mitad y me va a quedar por 0,5. Entonces, 9.216 por 0,5 al. Ahí ya tengo algunas iteraciones, entonces veamos cómo se relaciona el número de doblez con la expresión. En este caso, si yo tengo 3 dobleces, tengo acá elevado a 3. Si tengo 2 dobleces, tengo elevado a 2. Un doblez elevado a 1. 0 dobleces elevado a 0, ¿cierto? Entonces, me puedo dar cuenta que eso va directamente con el número de dobleces. Por lo tanto, mi expresión va a ser mi f de x o a de x. Le puse a de x porque es a de área. A de x va a ser 9.216 por 0,5 elevado a la cantidad de dobleces que es x, ¿cierto? Y cuando eran 3 dobleces, eran 2 dobleces, era 2 bases. Entonces, ahí tengo mi expresión. También la podía yo hacer directamente si tengo claro qué es lo que está pasando. De hecho, yo la puse al principio y les voy a mandar la solución. La puse al comienzo. ¿Por qué? Porque dije, va a ir bajando a la mitad. ¿Cómo es bajando a la mitad? Es multiplicar por 0,5, ¿cierto? O por un mes. Entonces, ¿qué es esto? Es el inicial, que era 9.216. Este 0,5 me muestra la variación, ¿cierto? Si aquí fuera 2, significa que esto aumenta el doble. Si fuera 5, el quinto. En este caso, 0,5 significa que me queda la mitad, ¿cierto? Si dijera 0,8, significa que me queda un 80% y le bajé B. Así que ahí entender que eso es la variación y la X va a ser las veces que se dobla. Veces que se dobla. Y ahí tengo mi función, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros teníamos una exponencial, este era el parámetro de la base, ¿cierto? La base que era B, y como en este caso está entre 0 y 1, el 0,5 claramente está entre 0 y 1, va a ir bajando, que es lo que nosotros vimos, el área iba bajando, ¿ya? Si el área hubiera ido subiendo, ahí habría un número mayor que 1, pero no es el caso. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Ya antes, muy bien. Ahora, el C como que cambia totalmente, eso es muy raro este gesto, o sea, muy así como lo. El C me dice, en cada doblez la forma resultante va ganando altura, ¿cierto? Que es como, de hecho creo que uno no puede doblar más de 7 veces un papel porque se pone muy grueso, no se puede. Siempre dicen teorías de eso. Pero si ustedes empiezan a doblar una hojita, ¿cierto? Es como cuando, no sé, cuando quieres ponerle, eh, cuando hay una pata suelta en una mesa, típico, ¿cierto? Una pata suelta, entonces, ¿qué hace uno? Pescaba una hoja de cuaderno, la doblaba muchas veces y la ponía debajo de la mesa o de la silla, ¿cierto? Entonces, ahí claramente nosotros vemos que al doblar el papel se va a formar como una torrecita de papel, que era la que me servía para poner debajo de la mesa o de la silla y que no cogía, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa misma lógica, pero acá con una función. Me dice, en cada doblez la forma resultante va ganando altura. Si el papel tiene un espesor inicial de 0,18 milímetros, ¿cuál va a ser el espesor después del décimo doblez? Entonces vamos a tener que empezar a revisar qué pasa. Entonces vamos a tener
un espesor de 0,18 milímetros, ¿ya? Ojo, yo le puse la E de espesor, ¿cierto? Lo hice ahí, le voy a mandar la solución mía. Y claro, sin confundirse con el número E. Esto no es una exponencial, se refiere a la E de espesor, ¿ya? Que es una variable cualquiera en este caso. Entonces, si yo no he doblado nada, el espesor va a ser el espesor nomás, que está la hoja sin doblar, ¿ya? Si yo hago un doblez, ¿cuál va a ser el espesor? ¿A qué aumenta? Yo tenía una hojita de espesor E y la doblo por la mitad, me van a quedar como dos hojitas apiladas, ¿cierto? De la altura de dos papelitos. Ya. Lo voy a poner con así, el doble del espesor, que la compañera lo sacó, ¿ya? Pero ojo, a ver, 0,18 por 2, 0,36, muy bien. ¿En qué momento pensé que era 0,38? Ya. Entonces, ahí tengo dos veces el espesor. Si ese papel que tiene alto dos veces el espesor, le vuelvo a hacer otro doblez, ¿cuántas veces el espesor me queda ahora? ¿Seguro? 4 veces, ¿cierto? Porque está doble, y lo doblas por la mitad, ahora está cuádruple. Entonces son 4 veces el espesor. Ojo ahí, chiquillos. Imagínense la situación, ¿ya? Si tengo un papel que es doble y lo doblo, es como una servilleta, ¿cierto? Una servilleta, la servilleta cuadrada, lo doblas, te queda el doble. Y después cuando la doblas, ¿cuántos papelitos tiene? 4. Da lo mismo el número, porque estamos sacando la expresión, ¿ya? Y sí, sería 0,72, está bien, ¿ya? Pero no le voy a poner números todavía, porque quiero que veamos cuál es como la función que nos va a decir cuánto es el espesor final, ¿ya? Si hago tres dobleces, si tenía uno que era 4 capas, y lo doblo por la mitad, ¿cuántas capas me van a quedar? 8 capas, o sea, 8 veces el espesor. Si hago 4 dobleces, teníamos 8 capas, lo doblamos por la mitad, 16 capas, o sea, ¿No se 16. puede elevar a 2? Exacto, eso es lo que quería llevar. Ahí quería llegar. No es elevado a 2, sino que 2 elevado al número de Claro. dobleces. Exacto, ¿cierto? Porque esto es 2 elevado a 1 por el espesor, 2 elevado a 2 por el espesor, 2 elevado a 3 por el espesor, 2 elevado a 4 por el espesor, ¿cierto? Entonces, tal como dijo el compañero, si yo hago n dobleces, va a ser 2 elevado a n por el espesor, ¿ya? Entonces, para n dobleces, lo voy a escribir ahí arriba, 0,18 y poner que para n dobleces, el espesor va a ser 2 elevado a n por el espesor inicial. Entonces ahí ya tengo la función, que sería 0,18 por 2 elevado a n. Ahí está. Ya lo puse al revés, lo voy a escribir también como lo puse después. Espesor por 2 elevado a n. Ahí. ¿Ya? Entonces sería 0,18 por 2 elevado a n. Entonces ahí ya descubrimos que hay una regularidad, ¿cierto? Que la vamos a ocupar en la D. En este paso nosotros podríamos haber hecho el cálculo de los 10, nos habríamos demorado. Es más fácil ver en este caso la función. Entonces, para 10 dobleces, el espesor sería 0,18 por 2 elevado a 10, porque dice 10 dobleces. ¿Y eso qué me queda? 184
tomo mi calculadora y me queda 0,18 por 2 elevado a 10, 184,32 milímetros, ¿cierto? Porque eso estaba en milímetros. Ahora, me dicen que exprese en centímetros. 184,2 milímetros. ¿Cuántos centímetros son, chiquillos? 18,4, ¿cierto? En cada centímetro hay 10 milímetros. Por lo tanto, tengo que dividir por 10 y me queda que el espesor en este caso va a ser 18,4 centímetros. Ahí está, ¿ya? Entonces me quedaron 18,4 centímetros. Ahora, lo que tiene mucho sentido, ¿cierto? Si usted toma hoja, ¿cuánto es 2 elevado a 10? Es 2 elevado a 10 son 1024. 1024. Entonces, tengo 1024 hojitas apiladas. Eso es como 2 resmas, ¿cierto? Una resma tiene 500, como 2 resmas. Entonces va a quedar algo más o menos así. Y en este caso queda un poquito más grande porque era un poco más gruesa. Tiene sentido. Si me hubiera quedado 5 metros, raro. Que el espesor de 0,18 milímetros es razonable. Entonces sí, me quedó 18,4 centímetros y ahí está bien. Creo en la solución aquí esto está corrido. Dice 1,84. Así que ahí ustedes se acuerdan de que habíamos sacado 18,4. ¿Ya? Y la D, ahora voy a ocupar la expresión realmente, porque como les decía, acá nosotros podríamos haber multiplicado hasta llegar al 184, ¿cierto? Pero no lo hicimos con una función que ahora vamos a... Nos dice, suponiendo que puede realizar la cantidad de dobleces que desea, 1.000.000 de dobleces, ¿cuántos se necesitan para superar un edificio de 47 metros de altura? Entonces yo necesito saber cuántas veces voy a doblar el papel para que supere al edificio. O sea, necesito que el espesor sea mayor a 47 metros. ¿Ya? Imagínense una torre, es como digno de los backyard, digamos así, doblado tantas veces que supera a un edificio de 47 metros. Demasiada imaginación. Ya. Entonces, necesito que el espesor sea mayor a 47 metros, pero recuerden que esta función estaba en milímetros. Por lo tanto, mira ahí, voy a pasar eso a milímetros. En un metro hay 100 centímetros y en un centímetro hay 10 milímetros. Por lo tanto, sería por 100 y por 10, 47.000 milímetros. O bien, en un metro hay 1.000 milímetros, por algo se llama milímetro, que es la milésima parte. Entonces, por cada metro tengo 1.000 milímetros, serían 47.000. Ya. Entonces necesito que el espesor sea mayor a 47. Esa función nos lo daba en milímetros, ¿ya? Y el espesor es 0,18 por 2 elevado al número de dobleces. Quiero que sea mayor que 47.000. Entonces, ¿qué hago? Divido 47.000, 0,18, ¿ya? Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Para hacer 0,18 dividido. Voy a borrar acá arriba. Poder calcular bien. Entonces ya tengo que 2 elevado a n va a ser 47.000 dividido en 0,18 y eso me queda 261.111,1 periodos. Me queda un número ahí
bien raro. 47.000 dividido en 0,18, me queda ese número como ustedes pueden ver, ¿ya? Pero después queda justito. Ahí van a ver. Entonces, necesito sacar n, por lo tanto, saco logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2, ¿qué me logaritmo en base 2 de 2 elevado a n, logaritmo en base 2 de 261.111, periódico, y ahí vamos a calcular, ¿ya? La gracia es que yo lo hice con la calculadora y ya estaba ese número en mi memoria, entonces yo le puse logaritmo de ANS, que acuérdense que la de ANS que está abajo guarda el resultado, ¿cierto? Entonces, ya, logaritmo en base 2 de 2 elevado a n es logaritmo de 261.011 partido en logaritmo de. Pero lo chistoso es que, como yo tenía logaritmo de la respuesta, ¿no? Así, yo ya lo tenía en la memoria de la calculadora, dividido por logaritmo de 2. Yo pensé que me iba a quedar un número súper feo y me quedo, no, ahora me queda un número súper feo. Entonces, yo hago esto directamente y me queda 17,99. Qué rara noche estaba haciendo y me quedó justo 18. No sé qué aproximación hizo la calculadora y me quedó 18. Ya. Entonces, mi n va a ser esa división de logaritmos por cambio de base y me queda 17,99. Entonces, para que el espesor sea mayor que 37.000, esto era con mayor, porque habíamos dicho que el espesor tenía que ser mayor, entonces ahí me queda de esa manera, ¿cierto? N tiene que ser mayor que 17,99, entonces el número mínimo de dobleces, ¿cuánto es? ¿Cuántos dobleces tendría yo que hacer para que me dé ese espesor que me pedían de 47 más? ¿Puedo hacer 17,99 dobleces o cuál es el número mínimo que tengo que hacer? ¿17 o 18? ¿Alguien dice algo distinto? Ojo, N tiene que ser mayor que 17,99. Por lo tanto, el 17 no me sirve, Karina, porque el 17 no es más que 17,99. Entonces se necesita al menos 18 dobles, ¿ya? 18 dobles. También se podía hacer trabajar probando, pero no es la idea. Entonces usted puede comprobar. Cuando yo tengo 2 elevado a 17 dobles, ¿cuál sería mi espesor? 2 elevado a 18, ¿cuál sería mi espesor? Y ahí comprobar la respuesta. Entonces, la cantidad mínima de dobleces en este caso es 18. ¿Ya? Ejercicio 6. Quedan poquito, así que avancemos. Ejercicio 6 nos dice: en un estudio realizado a las mujeres embarazadas mayores a 20 años, se descubrió que el índice de porcentaje de embarazo disminuye a medida que van pasando los años en la mujer. Como que a los 20 años era un pico de fertilidad y después va a bajar. ¿Ya? El índice de porcentaje de embarazos para una determinada edad se puede modelar utilizando las siguientes funciones exponenciales. Porcentaje, según X, sería A por E elevado a E. A es el índice a los 20 años y P de X es el porcentaje
el índice, el índice de porcentaje de embarazo. O sea, es como un porcentaje, una probabilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, nos preguntan primero, nos dicen que para las mujeres con 20 años, el índice de porcentaje de embarazo es 25, ¿ya? Y mientras que para las mujeres de 42 años, el índice de porcentaje de embarazo es de un 5%. Pero la X es para X años después de los 20. Entonces, X son los años transcurridos desde los 20. ¿Ya? Porque me dicen ahí literal. P de X es el índice de porcentaje de embarazos para X años después de los 20 años. ¿Ya? Entonces, tengo que ver cuántos años han pasado desde los 20. Entonces, me dicen que mujeres con 20 años, el índice es 25%. Índice 25%. ¿Cuánto vale la X cuando tengo 20 años? Si la X es años transcurridos desde los 20 años, ¿cuánto sería X? El micrófono malo. ¿Cuántos años han pasado? 0, por cierto. Si la mujer tiene 20 años y la X son los años que han pasado desde que tiene 20 años, no ha pasado nada. Entonces, 0 años, ¿ya? Y me dicen que ese índice a los 20 años es un 25%. 25%. Y me dicen que a los 42 años el índice de porcentaje de embarazos es de un 5%. Mujeres de 42 años, el índice es un 5%. ¿Ya? ¿Cuál es X a los 42 años, chiquillos? 22, ¿cierto? Porque desde los 20 han pasado 22. Ahí tengo los puntos, ya que sacarlos calculando la X, ¿cierto? Que no era tan simple como decir 20 y 42, sino que 0 y 22, y los índices son 25 y 5%. Con eso vamos a encontrar la función exponencial, ¿ya? Primero, yo sé que P de 0, ocupo este punto primero, P de 0 es 25, o sea, A por E elevado a K por 0, 25. Pero esto es 1, porque aquí me queda E elevado a 0, independiente de la base, nosotros sabemos que esto es 1. Por lo tanto, A por 1, 25, ahí tengo mi primer parámetro, ¿ya? Yo ya sé que el A es 25 y de hecho me dicen, en el enunciado por ahí decía, A es el índice de porcentaje de embarazos para las mujeres de 20 años, ¿cierto? Es A y eso después literal me decían que es 25. Entonces, no, este cálculo estuvo como de más, pero no está de más porque estamos aprendiendo, ¿cierto? Yo ya sabía que ese A era 25. ¿Por qué? Porque en esta función esto es el inicial. Inicial. Y en este caso el inicial era 25%. Entonces, ya lo tenía. Y ahora para el otro punto voy a sacar cuánto vale K. ¿Ya? P de 22, que es 25 E elevado a KX, una rayita ahí, 25 E elevado a KX es igual a 5. Ahí, ¿cierto? Porque yo ya sé que ese A era 25, por E elevado a KX me da 5. El lunes, Franco,
para que puedan repasar bien. Pero este X era 22, ¿cierto? 25e elevado acá por 22, ¿ya? Y ahí tengo que resolver. Entonces, yo tengo aquí, voy a bajar un poquito, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que e elevado a 22k es 5 dividido en 25, o sea, e elevado a 22k es un quinto o bien 0,2. ¿Cierto? También puedo hacer directo en la calculadora. 5 dividido en 25 me queda 0,2. ¿Ya? Con eso podemos sacar logaritmo. ¿Qué logaritmo voy a ocupar? ¿Qué logaritmo debo ocupar para resolver esto que está acá? E elevado a 22k 0,2. ¿Qué logaritmo me conviene en este caso si tengo aquí una e? Logaritmo natural. Muy bien, ¿cierto? Entonces ocupo logaritmo natural porque es base e. Y aquí yo tengo una base e, entonces para deshacer esta potencia necesito ocupar logaritmo en base e, que se conoce como logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de e elevado a 22k es igual al logaritmo natural de 0,2. ¿Ya? E elevado a, ¿cuánto me da e elevado a 22k? 22k. Y eso es un número décimal, ¿cierto? En este caso, menos 1,61. Ojo con el menos, ¿ya? Ahí les voy a como a mencionar por qué era menos. Entonces, K va a ser menos 1,61 partido en 22, que me queda menos 0,073. Me decían ahí en el enunciado, aproxime el resultado de K con 3 decimales. Por eso lo estoy dejando con 3 decimales como me decían. Siempre leer bien, fijarse bien. Entonces, con eso puedo escribir la función que me queda. Porcentaje de índice de fertilidad, ¿cierto? Va a ser inicial, que era 25 por E elevado a KX, pero K es este número. Ahí está mi función, ¿ya? ¿Por qué me queda con exponente negativo? Porque esto va a ir bajando. Al tener exponente negativo, yo voy a ir dividiendo por un número más grande. Acuérdense que el exponente negativo hacía 1 partido por, o en este caso me va a quedar 1 partido por e elevado a algo. Entonces, voy a ir bajando. El índice parte en 25 y después va a ir bajando a medida que la mujer envejece hasta llegar, no sé, a un número muy, 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 muy bajo. ¿Ya? Y ahí tengo mi función. ¿Alguna duda de esto? Recuerden ocupar bien los puntos, ¿cierto? Fijarse bien, por ejemplo, base E, yo la deshago siempre con logaritmo natural. ¿Ya? Así que practicar bien el tema de las bases porque eso lo tenemos que conocer. ¿Ya? Número 7. ¿Qué nos dice? La cantidad promedio de bacterias en miles en el cuerpo de un perro depende del tiempo en días después de suministrar un medicamento. Esta situación está modelada de acuerdo a una expresión logarítmica a través de un gráfico que nos ponen ahí. Y nos dicen que anotemos en la gráfica los ejes, ya por tiempo yo lo voy a escribir, no. En el eje X me dicen que esto depende del tiempo en días después de suministrar un medicamento. Entonces la X es el tiempo después de suministrar un medicamento.
fue suministrado un medicamento que está en días, y f de x, también le podemos llamar y, va a ser la cantidad promedio de bacterias, cantidad promedio bacterias que está en miles, ¿ya? ¿Qué cosa no le respondo? Le dije el lunes, en cuanto me preguntó, lo dije al inicio de la clase también. El lunes. Acuérdense que se dio la fecha para el lunes, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos ese eje X y el eje Y o f de X, que es la cantidad de bacterias M, ¿ya? Ahora, importante los puntos que aparecen. ¿Podemos ver nosotros los puntos? Chao, que le vaya bien. Cuide. Y vea después el resto. Nos vemos el lunes. Los puntos van a ser el 4,6, 4,6 y ¿qué otro punto tengo? El 8,5, 8,5 y el 16,4. Esos tres puntos yo detecté ahí en el gráfico, ¿ya? De acuerdo a la gráfica, me dicen que determine la expresión para esa función, que es de la forma f de x logaritmo en base b, f de x igual logaritmo en base b de ax. Entonces, con esos valores tengo 3 puntos, tengo que obtener esos dos parámetros, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar primero el punto 4,6. F de 4, logaritmo b de a por 4, me quedó 6, ¿ya? Voy a escribir un poquito más acá, para dejar juntos los... Entonces, acá primero 4,6, f de 4, o sea, logaritmo en base b de a por 4 es 6. Y por otro lado voy a tomar el punto 16,4. El 8,5 igual se puede, pero con el 16,4 nos quedan puras cosas con potencia de 2, así que es un poquito más simple. Entonces en el otro tengo que 16,4 sería f de 16 logaritmo en base b de a por 16 queda 4. ¿Ya? Esto va bajando. Por lo tanto, la base del logaritmo va a ser un número entre 0 y 1. ¿Ya? Vamos a ver qué base nos da. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que b elevado a 6 es 4a, ¿cierto? b elevado a 6 es a por 4 o 4a. Y acá tengo que b elevado a 4 es 16a. Ahí tengo mis dos ecuaciones que me van a permitir calcular los valores, ¿ya? En este caso, b elevado a 6 partido en 4 va a ser a, y en este caso, b elevado a 4 partido en 16 es a. Y ahí tengo a y tengo a, por lo tanto, estas dos cosas son iguales, ¿cierto? B elevado a 6 partido en 4 es lo mismo que b elevado a 4 partido en 16. Ahí tengo esos dos valores iguales y con eso yo despejo. Como que hago, cambio el B4 con el 4 y ahí me queda b elevado a 6 partido b elevado a 4, 4 partido en 16. Ojo con no ponerlo al revés, porque es fácil poner 16 partido en 4 acá, como que uno se confunde. B elevado a 6 partido en B elevado a 4, va a ser 4 para arriba, 4, 16 a. Voy a tirarme para acá. B elevado a 6 partido en B elevado a 4 sería B elevado a 2, y 4 partido en 16 sería un cuarto. Si B cuadrado es un cuarto, ¿cuánto es B, chiquillos?
y b cuadrado es un cuarto, ¿cuánto sería b? ¿Qué número al cuadrado me da un cuarto? 0,5 o un medio, ¿cierto? Entonces, en este caso b va a ser un medio. Perfecto. Ya encontramos un parámetro. Entonces, yo ya sé que esto es logaritmo en base un medio. Y ahora, con ese un medio, voy a buscar cuánto vale a. Voy a ocupar esta expresión, que es la más fácil, ¿cierto? Borrar todo para acá. Ya sé que b era un medio. Entonces acá, yo sé que a es b elevado a 6 partido por 4, ¿cierto? B elevado a 6 partido en 4. O sea, es un medio elevado a 6 dividido en 4. Y eso me queda un 64avo partido en 4. Y ahí yo ocupé mi calculadora. Bueno, en realidad es más, pero con cuidado con dónde están los valores, ¿cierto? Pueden hacerlo con calculadora o pueden hacerlo así. ¿Cierto? Y eso me queda un 1 partido en 250. 1 partido en 250. Entonces ahí tengo mi A. Luego, esto de acá me queda 1 partido en 256 x y ahí encontré mi función. Por lo tanto, f de x va a ser logaritmo en base un medio de un 256 avos de x. O sea, es como una función bastante rara por los valores, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener bases mayores que 1, pero en este caso me quedaron bases menores. Con harto cuidado, chiquillos, es fácil confundirse acá con el alfa. Así que con harto cuidadito me queda un medio y 1 partido en 256. Después yo compruebo con los mismos puntos que me dieron, ¿cierto? Yo los comprobé y resultaron C. C. ¿Cuántas bacterias quedarán en el cuerpo del perro después de 10 días de suministrado el medicamento? Tenemos que, después de 10 días, calcular cuántas bacterias tiene el perro en el cuerpo. Acuérdense que eso estaba en 1000. Entonces tengo que sacar F de 10, porque dicen después de 10 días, y X estaba en días. Me queda logaritmo en base un medio de 1 partido en 256 por 10, ¿ya? Y eso me queda logaritmo en base un medio de 5,128. 5,128. Obviamente yo simplifiqué, ¿cierto? Queda 10 partido en 256, que es lo mismo que 5,128. Y eso yo lo saqué con mi calculadora. Logaritmo de 5,128 partido en logaritmo de un medio. Sacamos con calculadora y nos queda 4,678. Por lo tanto, respuesta, el perro tiene 4,678 bacterias a los 10 días. Y ahí está listo el valor, ¿ya? Y si se fijan en la gráfica, el 10 está precisamente el 4 y el 5, por lo tanto, estuvo bien nuestro cálculo probablemente, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? Ya, chicos, estamos en la hora, ya son las 10:30. Entonces, el día lunes vamos a resolver el ejercicio 8 y 9 nomás, y a ver algunos si tienen duda de los extras. La guía tiene hasta el ejercicio 10. 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
Tiene hasta el ejercicio 15, creo. No más, tiene hasta el 17, o sea, tiene un montón de ejercicios para practicar. Ya revísenlos bien, tiene hasta el ejercicio 17, tiene harto material para trabajar, chicos. Ahora yo en un ratito les voy a subir las soluciones. Recuerden que había una que estaba, que era, decía 1,84, pero nosotros lo sacamos. Y las soluciones mías hasta el 9, para que ustedes las revisen, ¿ya? Practiquen, el día lunes nos juntamos, hacemos un repaso, así como de ejercicios que podrían ser más claves para trabajar en su prueba y se les envía ese día a la prueba. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, a practicar, a estudiar, los que se están por eximir, estudien para que les vaya muy bien, se puedan eximir. ¿Ya? Nos vemos entonces el día lunes, chicos. Que estén muy bien. Avísenle a los compañeros que no vinieron que recuperen, ¿ya? Tienen que tener por lo menos 60% de asistencia para aprobar. Entonces, si no vieron las clases, necesitan justificativo, ¿ya? Porque yo voy anotando cada vez que alguien me avisa, pero algunos no avisan y después al final, ahora empiezan a decir como, ay, pero yo las vi todas y no me sirve. Porque hay gente que efectivamente nunca viene a clase en todos los ramos, nunca viene a clase, nunca está y no da las pruebas y no se sabe qué onda esa gente. Entonces yo no tengo cómo saber si usted se fue de la carrera o está súper pendiente y le va a ir muy bien en su prueba si no avisa, ¿ya? Así que, por favor, todos los temas de asistencia, revisarlos, mandar sus justificativos, ¿ya? No, si se conectan tarde una vez, da lo mismo. Ya el tema es cuando hay personas que jamás aparecen y después a final de semestre dicen, ay, pero es que yo vi todo, pero es que yo sé todo y no puedo yo decir como, sabe que usted me cae muy bien, entonces no va a reprobar por inasistencia. No, y ahora el RI lo va a ver las escuelas porque como hay muchos justificativos por COVID, no los están mandando tan rápido, entonces están viendo directamente ellos a los alumnos. Así que, ojo ahí, yo no voy a poder decir como, sí, si no me ha llegado el justificativo, no puedo poner justificado ni sacar de rey. ¿Ya? Así que todos los que tengan problemas de asistencia, chiquillos, por favor, regularicen. Ya regularícenlo porque hay varios que tienen buenas notas, pero tienen mala asistencia. ¿Ya? Así que con cuidado con eso, porfa. Todo justificativo que falte, mandarlo a la brevedad, ya a través de la escuela, así que por motivos médicos, ya. Y todo lo que sea de los últimos 10 días, revisar las clases. No pierdan clases, chiquillos. El día 14 de, no, creo que el día 4 de julio es el último día que se va a contar la asistencia, ya. O sea, ahora, esta sería nuestra última clase como una asistencia, ya para que revisen todos los justificativos y eso. Así que nos vemos el día lunes. Vamos a repasar un repaso cortito y de ahí se les manda su prueba, ¿ya?